episodio de hoy voy a estar tratando de hacer este postre Michelin de acá, que es pastelería francesa. Se ve súper elaborado y no hay nada que me guste más a mí que un buen reto. Muchas chances que esto no me salga, por las dudas lo quiero dejar bien claro en la intro, pero yo lo voy a dar todo. Son 12 pasos muy complejos. Que comience el ojo del hambre y arranquemos ya con esa intro. Esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. O sea, hay que hacer 2 masas, una de vainilla y una de chocolate. Hay que hacer estas líneas. Hay que cocinar estas tarteletas. Chicos, esto es un quilombo. Hay que tirarle chocolate. Mirá lo que es esa base. Ahí le está poniendo merengue suizo de chocolate. Está haciendo la textura con merengue suizo ahí. Que eso, nunca vi esta técnica. Claramente es un postre Michelin. Pero eso lo manda al freezer y después le tira como cacao en polvo. Y una vez que está bien congelado lo corta y lo pone por encima. Enjoy. Sí, si es que esto me sale. Qué gana de complicarme la vida. Vamos a arrancar. Son muchos pasos en serio. Supuestamente dice que se tarda en total 1 hora y 49 minutos. Yo creo que esto me va a llevar muchísimo más tiempo, pero la receta es larguísima. Son en serio muchos pasos. Ay, se ve espectacular. Yo espero que esto me salga. Por cierto, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete, déjale like, mucho amor. Te espero en el próximo video porque acá ponemos a prueba cosas raras y cosas complicadas que veo en el internet porque me divierte, al igual que recetas virales también. Y sí, vamos a arrancar por la masa, porque las masas, ambas son las dos, tipo la de vainilla y la de chocolate, llevan la mayor cantidad de tiempo en la heladera. Por cierto, creo que hay un video en YouTube de esto. ¡Oh! Hay un video en YouTube de esto. Hay un video posta en YouTube de esto. Que dura 12 minutos. Preppy Kitchen. Haceme lucir, Preppy Kitchen. Ay, no. Ya lo está cortando con la regla. Ay, esto se va a poner intenso. Hey bakers, John Cannell from Preppy Kitchen here. Today we're going to be making this crazy striped tart. It is my attempt at a fancy French pastry, and I have to tell you, I think it looks pretty cool. Es hermosa. Que a mí me queda igual. Bueno, voy a seguir los pasos de este video. Vamos a arrancar con la masa de vainilla y después vamos a hacer la masa de chocolate porque hay que hacerla en partes. Lo primero que dice que hay que tirar manteca que tiene que estar recontra fría en la heladera. No entiendo cómo vamos a hacer para mezclar esto con la batidora porque esto está re frío. Hay que agregarle el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Ahí, tuki, y después un poquito de sal. Hay que batirlo. ¿Cómo lo batimos? No entiendo. Esto va a salir para todos lados. No, no es lo que digo, no. Un quilombo. ¿Por qué me haces esto, Preppy Kitchen? Chicos, no sé cómo hacer. Creo que lo que voy a hacer es primero tratar de integrarla con la cuchara. 3 días después. Si ustedes supieran todo el amor que le tuve que dar a esto para que quede una pasta, no tienen ni idea. A esto le voy a agregar las yemas. Estoy haciendo la mitad de la receta, si no es un montón. Esto vamos a integrarlo nuevamente. Y ahora sí vamos a incorporar la harina. Entonces voy a tirarla ahí. Voy a incorporarla con una espátula, como para que sea más sencillo. El siguiente paso es agarrar la masa, que miren, me quedó bastante linda. O sea, la verdad que está linda. Esto lo voy a poner acá en el medio, en un papel manteca. Voy a ponerle papel manteca por encima, de yo ya lo corté. Y voy a ponerle unos cositos que básicamente tienen 3 milímetros de espesor de cada lado, como para que esto quede perfecto. Ahí estamos. Y ahora hay que arrancar a estirar. Voy a hacer ahí. Y es como que llego al tope de los 3 milímetros, entonces va a quedar todo perfecto. Me está quedando parejo esto. ¿Por qué me está quedando así todo arrugado? Maldita sea que esto tiene que quedar bien. Esto es lo más prolijo que pude hacer. Siento que me quedó bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora es llevarlo al freezer. No a la heladera, sino al freezer. Y vamos a pasar a hacer, o voy a pasar yo a hacer lo mismo, pero con la de chocolate. Mirá cómo me quedó esta masa de chocolate. Chicos, está divina. Le voy a poner el papel manteca por encima. Y esto va a haber que estirarlo. Más o menos que quede el mismo tamaño que la masa anterior. Más o menos, porque esas son tecnicalidades que yo, viste, ya tanto no me da la cabeza. La masa de chocolate está en el freezer. Esto ya recontra se enfrió. ¿Cómo lo vamos a cortar, chicos? Que no tengo ni idea. Lo que hay que hacer es cortar como tiritas que tienen que ser de medio centímetro de grosor. Uy, esto está... Vamos a sacarlo ahí. ¿Cómo hago para medir y que quede todo perfecto? Uy, no. Dios, encima mi pulso no ayuda. Tipo, realmente no ayuda. Voy a arrancar ahí y voy a hacer como tuki. Es re chiquito esto. ¿Estamos seguros que es así? Chicos, me parece muy chiquito. Banquen. Ah, no. Son 6 centímetros. 6 milímetros, perdón. Estamos preparados porque esto me quedó así. Chicos, me quedó hermoso. Ahí tenemos una y ahí está. ¡Ah!
chicos, esto está hermoso. Entonces ahora tenemos que empezar a intercalar los colores. Porque sí, quiero decir que 1 hora y 45 mis pelotas. Porque yo ya voy 1 hora y 45 y solo hice la masa y todavía me queda mucho más y una noche muy larga al parecer. Hoy no se duerme en esta casa, así que papel manteca y voy a agarrar. Voy a poner una acá y una de chocolate. Y con suerte quedaron del mismo grosor, más o menos. Y esto hay que hacer con toda la masa. Como que mi cocina es enorme, pero les juro que por alguna razón no tengo espacio acá. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo en qué mundo este hombre flasheó que esto se tarda 1 hora y 45 minutos. Ya voy como 2 horas. Es que esto como que se me ablanda y lo tengo que mandar al freezer porque si no me estoy como mandando cagada. Todavía no hicimos nada. Estoy un poco desesperada. Estoy reconsiderando el por qué decidí quedarme y no salir a hacer esto. O sea, ¿por qué? Es como tortura. Yo estoy tratando de ser lo más prolija posible. Le estoy poniendo muchísimas ganas. Sale muy rico el olor de acá. Creo que va a estar rico. Uy, ahí está bien. ¿Cómo puede ser que a la gente le guste hacer esto? Por favor, necesito que aprecien esto. Porque esto me llevó mucho tiempo que quede así. Miren, yo hice esto, ¿ok? Yo hice esto. Me lo voy a llevar al freezer igual, antes de andarme cagada. Porque esto ya se me está derritiendo. Nada, calculen que nos quedan 2 horas más acá. Por lo menos a mí. A ustedes 5 minutitos más de video. 1 hora y 45, mano. Yo todavía no lo puedo creer. Varones tenían que ser. Pero me voy a llevar esto al freezer. Yo hice esto. Esto va con voiceover porque se imaginan, ya era súper tarde, yo no daba más con mi vida. Pero una vez que la masa estuvo un montón de tiempo en el freezer, la saqué. Había que estirarla con el palo de amasar, que yo estoy siguiendo instrucciones, que yo tenía miedo que esto se me deforme, pero bueno, no pasó, gracias a Dios, creo que porque la masa estaba muy fría. Y ahora hay que pasar a cortar lo que va a ser el borde de nuestra tarteleta. Se arranca por ahí. Y encima hay que cortar en diagonal, porque las rayitas tienen que quedar en diagonal. Esto fue un quilombo. Yo estuve como media hora solo para ver bien dónde cortar, porque una vez que cortás no hay vuelta atrás, no lo podés arreglar. Y después la idea era cortar la base. Primero se hace el borde, que en el video dice que es muy normal que se rompa, así que no entres en pánico, cosa que a mí me pasó. Estaba muy contenta que por lo menos lo había explicado bien. Y después pasé a cortar con el aro la base de lo que es la tarteleta. Ahí recorté el excedente para que quede lo más prolijo posible. Una satisfacción me daba cortar ese excedente en lo que son esa tarteleta. Chicos, me está quedando hermoso. Que le dejas un super like porque me está quedando hermoso. Y así nos quedó. ¡Ay, chicos! Esto está hermoso. Esto tiene que ir al freezer toda la noche. Estoy pero re contenta. Chicos, se desperdicia mucha masa, ¿ok? Yo por otro lado me voy a ir a dormir porque es muy tarde y yo realmente conté con que esto lo iba a hacer en 1 hora y 45. Todavía me queda un largo camino. Esto tiene que estar perfectamente frío antes de meterlo en el horno para que no se baje y no se derrita. Como que hace mucho hincapié en eso. Entonces prefiero dejar esto toda la noche para que se congele. Mañana a la mañana me levanto y lo primero que hago es meter esto en el horno y hacemos el merengue suizo y ya estamos. Quiero que sepan que si esto no llegó a salir, igual estén orgullosos de mí porque esta era la parte más complicada. Así que me lo gané. Me merezco irme a dormir. Buenos días, acá estamos, nos volvemos a encontrar día 2, tomando matecitos para juntar energías. Continuamos con esta receta. Vamos a ver cómo quedó esto. Estos son todos los retazos que quiero cocinar. Y ¡ay! ¡Me muero! Chicos, ¡oh! No, boludo, esto es una obra de arte. Ay, no lo puedo creer. Entonces, esto así bien congelado del freezer, o sea, literal está realmente congelado. Estuvo toda la noche, lo voy a meter en un horno precalentado a 180 grados por 15 minutos. Hay que abrir dentro de 2 minutos para ver que no se hayan bajado las paredes. No hay que ponerle nada adentro porque técnicamente como está congelado no es necesario, o sea, no hay que ponerle porotitos ni nada para que no se baje. Hay que hacer un merengue suizo. Tengo acá el bowl con las claras que van a estar tocando el agua caliente. A esto le voy a tirar el azúcar y vamos a incorporarlo y no podemos dejar de mezclar porque si no se nos van a cocinar las claras. Se tiene que disolver el azúcar, o sea, eso es lo único que tiene que pasar. Una vez que se disuelve el azúcar ya podemos batir todo esto. Se me está inflando, o sea, estas no, pero tampoco se me está bajando, que eso es bueno, pero esto se me está inflando, no sé si se va a bajar, entonces por las dudas le voy a poner un pirotín con porotitos adentro. Tipo ahí, de hacer un poco de presión para abajo. No quiero que se me infle. Voy a hacer lo mismo con todos, porque yo a estas alturas algo aprendí. Bueno, esto me quedó así, como una especie de espumita. Se disolvió bien el azúcar y ahora hay que batirlo hasta que... Uy, ¿se me están cocinando las claras? No. Bueno, esto hay que batirlo hasta que se enfríe.
Una vez que quedó así, voy a ir de a poco agregando la manteca que está a temperatura ambiente. Si se empieza a derretir la manteca, lo mandan a la heladera un toque y ya está. Bueno, con una parte del merengue lo que hice fue ponerlo en una manga pastelera con este piquito de acá. Y hay que hacer como la textura que va a ir por arriba, que lo voy a tener que congelar. Entonces, está re dura esta manga pastelera. Duro, duro. ¿Por qué no se pega? ¿Por qué no se pega? ¿Qué le pasa a esto? ¡No! ¡Banquen! Siento que se me va a salir el pico en cualquier momento. Ahí está. Boludo, ¿por qué esto es tan complicado? ¡Ah! ¡Ah! No puedo. Ay, no puede ser. Ahí está. No. No se quiere pegar. Esto es mucho más complicado de lo que parece. Como que en el video te lo muestran como algo rápido y sencillo. Pero no. O sea, me costó mucho llegar acá. Y lo más complicado es armar las primeras capas. Una vez que armas las primeras capas ya como que podés ir pegando todo alrededor. Yo voy a hacer uno grande. Creo que en el video hace como varios chiquititos. Como para cada tarteleta. Voy a hacer una plancha enorme. Porque no pienso arrancar otra. Uy, estoy mandándome cagada. ¿Cómo esto iba a tardar 1 hora y 45? Yo todavía no lo entiendo. Ya voy 4 horas invertida acá. Creo que el resultado final va a quedar increíble. Bueno, mi paciencia a estas alturas ya era inexistente, al igual que mis ganas por grabar, así que acá les voy a mostrar rápidamente lo que hice. Yo no puedo creer que esto en serio decía 1 hora y 45. Estuve 5 horas, creo. Pero bueno, pasé a terminar el diseño de arriba, lo mandé al freezer y mientras eso se estaba enfriando, las tarteletas ya estaban frías, así que las pude desmoldar. Les hice una ganache de chocolate, como decía en la receta, solo que no lo mostré porque mezclé chocolate con crema y la puse en la base, lo mandé a la heladera. Una vez que la decoración de merengue suizo estaba completamente fría, la saqué del freezer, les polvoreé un poco de cacao, que encima había que hacerlo con ángulo para generar esta ilusión óptica de que el chocolate está solo de un lado. Mientras todavía seguía súper frío, lo corté con aros circulares del tamaño de la torta para que encastren perfecto. Esta parte no la filmé porque creo que estaba agotada. Yo les digo que este video me sobrepasó. Pero bueno, parte del merengue suizo había que separarlo y tirarle chocolate para formar como una crema de chocolate, que eso es el relleno que le estoy poniendo ahora a la tortita. Así que muy cuidadosamente traté de colocarlo por encima de esta ganache de chocolate que habíamos hecho antes y después pasamos a poner las decoraciones finales para terminar con estas tarteletas francesas que yo debo decir que estoy muy orgullosa. Mama is proud. Hice un pastel que cambia de color. No, esto es épico. Puedo pasarme horas así. ¿Ustedes pueden creer lo que acabo de hacer? Porque yo estoy en shock. O sea, realmente me quedó 5 horas, tardé 5 horas y algo. Pero mira cómo me quedó la crema. Le quiero clavar como un mordisco, pero al mismo tiempo quiero cortarla y que quede prolija. Voy a llamar a Sebas. A ver si quiere venir a chusmear. En realidad quiero que venga a ver mi creación, pues sí, estoy muy orgullosa. Y vamos a probarla. Es un postre Michelin, Tené consideración conmigo. Esta es la expectativa. Y así me quedó. Está re linda. Está re bien, ¿viste? Sí. Lo di todo. Lo diste todo. Mirá lo que es esta masa. Es momento de probarla. Vengo esperando esto hace 5 horas. 1 hora y 45 decía la receta. Siento que fui estafada. Hiciste masita también. Te hice un corazón de amor. Tomá, te lo ganaste. Yo ya me comí un montón. Está rica, maja. Pero igual quiero probar esto. Vamos a cortarla. ¿Viste el efecto este que tiene? Que según como le cayó el cacao, ¿se ve o no se ve? Mira, de este lado no se ve, pero de este lado sí se ve. ¿Viste? Impresionante. Voy a cortarla. Con suerte te sorprende. A la cuenta 1, 2 y... ¡Tarán! ¿Quedó? Ay, le faltó más ganache de chocolate. Pero bueno, quedó. ¡Uy, qué ganas! ¡Alto desayuno! Esta es... ¿tu mitad? Ah, mi mitad. Sí, mirá. Ah, ¿que querías una entera? Hay matecitos ahí, ok. Es re dulce. Tiene gusto de azúcar y chocolate. Y café. No tiene café. Es solo Ah, es el chocolate chocolate, amargo. Mucho cacao en polvo. O sea, se siente el cacao en polvo ese que tiramos para la decoración. En tema de sabor no es mi cosa favorita. En tema de estética quedó re bien. ¡Qué asterit! ¡Qué asterit! Está re cremoso. ¿Estás segura que no te confundiste cacao con café, no? No está ahí el cacao. Pero no tiene café. Está rica, pero no es una explosión de sabor esto. Le siento mucho gusto a azúcar y mucho gusto a cacao. Creo que no me gusta el merengue suizo. Necesitamos tu opinión. Yo necesito un mate amargo para bajar este nivel de azúcar. Yo no siento tan dulce, pero sí está como... ¿No lo sentís tan dulce? Bueno, le falta sabor igual, está como Eso muy le- suave. Le tendría que haber puesto el café. No sé si lo vale esas 5 horas que le dediqué a la cocina, chicos. Esto es pastelería francesa, loco. Esto tendría que haber sido una explosión. Estoy
Estoy contenta que me salió estéticamente. Eso tipo chasquidos para mí. Espero que todos estén haciendo chasquidos para mí desde su casa. Los amo. Espero que les haya gustado el video. No olvides de suscribirte al canal, de dejarle like si ves una receta así súper complicada. Que si es caro, necesito que la pongas a prueba, por el amor de Dios. Yo no quiero gastar 5 horas de mi vida, pero quiero arruinarte la vida y que vos gastes 5 horas de tu vida. Lo mejor de todo es que al final del video podemos probarlo. Eso es lo mejor. Bueno, les mandamos un beso enorme y los espero en el próximo video. ¡Mua! Chau, chau. No quiero hablar más porque tengo galletita por toda la boca.